Y además el triunfo de la Libertad Avanza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pasado día domingo. Vamos a dialogar ahora sí con Rebeca Freitas, quien tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la tarde. Rebeca, ¿cómo le va? Un gusto. Rubén Lovera desde Radio Nacional Paraná la saluda. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Saludos a toda la audiencia. Gracias por Gracias. el espacio. No, por favor, está allí en Ciudad Autónoma en este momento. Sí, resido acá, así que Claro, sí. claro, exactamente. Bueno, pero usted viene permanentemente a Entre Ríos, a Paraná. Sí, porque tengo a mi familia en la Claro, provincia, claro, así que voy exactamente. bastante seguido. Bueno, a ver, vamos a comenzar estos dos temas que anunciábamos anteriormente. Bueno, el triunfo del pasado domingo. ¿Qué lectura le queda ya con la mente más fría de lo que sucedió? Es cierto, por ahí no fue el electorado que se esperaba que concurriese a las urnas allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se dio un triunfo histórico de la Libertad Avanza, dejando de lado al PRO, que hace muchos años obviamente venía ganando en este distrito las elecciones. ¿A usted particularmente qué lectura le dejó? Bueno, a ver, principalmente por la baja concurrencia del electorado, creo que es un fenómeno interesante para analizar de cara a las próximas elecciones. No sucedió solo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino en el resto de las provincias que tuvieron sus elecciones legislativas previas a la de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que será un análisis para que haga cada espacio político y también convocar a la ciudadanía para que concurran a las urnas en primer lugar para votar y decidir qué tipo de modelo de país quieren y quiénes quieren que sean sus representantes. Y por otro lado, lo que sucedió en Cava es que se eligió entre dos modelos, el modelo del progreso y de la libertad y el modelo de la decadencia, que es el que proponía el kirchnerismo, que nos fuimos a enfrentar con ellos. Lamentablemente el PRO es un espacio que está en Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un proceso de desarme porque todos sus aliados políticos fueron por propias listas. De hecho, no lograron obtener ningún tipo de bancas en esta elección del domingo pasado. Así que claramente creo que tanto en Capital como en el resto del país vamos a empezar a debatir entre los dos modelos, entre el kirchnerismo o la libertad, y vamos a ir también por ese modelo dentro de las elecciones próximas que son nacionales, con un cargo mucho más importante porque se definen diputados nacionales y senadores Ujú, nacionales en ujú. distintas provincias. Claro, ahora, ¿a qué aduce que por qué se da la baja concurrencia de electores a las elecciones? Usted dice no solamente sucedió en Capital Federal, sino en otras jurisdicciones provinciales también. Y ese 50% representa algo también, particularmente para los partidos políticos. ¿Cómo se debe encarar una campaña teniendo en cuenta cómo se dio particularmente esto en Ciudad Autónoma? ¿Y qué puede suceder en las elecciones legislativas nacionales en el próximo mes de octubre? Mira, como te decía al principio, me parece que es un fenómeno a analizar y hay que estudiar cuál es el grupo etario del electorado que más concurrió a las urnas y cuál fue el menor. Eso creo que todavía no está en análisis porque hay que estudiar directamente las estadísticas de cada una de las elecciones para saber cuál fue la concurrencia, qué grupo etario fue a votar y demás. Ujú, Así que me parece que es un análisis un poco más amplio del que podríamos hacer acá. ujú. Sin embargo, sí entiendo que tal vez el desdoblar las elecciones pudo haber tenido algún impacto en la decisión de la gente de ir a votar. La verdad que para la gente es un fastidio tener que votar tantas veces, y esta es una elección de medio término y tuvimos la legislativa local como en varias provincias y después vienen las nacionales y ten en cuenta que dentro de 2 años hay que volver a votar para las presidenciales. Entonces por ahí yo entiendo que la poca concurrencia pudo venir por ese factor. Ujú. Pero insisto, es para analizar con mucha más profundidad, me parece. Claro, ahora Rebeca, también otro de los puntos de análisis, particularmente en Capital Federal, fue la derrota del PRO, que ingresó en tercer lugar. Por ahí se cuestionó mucho la figura de Mauricio Macri, el referente, el mayor referente que tiene este partido, amarillo en Ciudad Autónoma. Digo, eso es otro punto de incidencia directa de la Libertad Avanza con la figura de Javier Milei a nivel nacional, de ustedes con el trabajo legislativo. ¿Se ha dado una serie de factores para que este triunfo haya sido de esta manera? Yo creo que el principal factor es que la gente eligió votar al candidato del presidente para continuar
apoyando la propuesta de país que hace Javier Milei. Después lo que tiene que ver con el PRO, yo creo que la falencia por parte de ellos ha venido en elegir como cabeza de lista a una persona que todavía le quedan 2 años de gestión en el Congreso Nacional y lamentablemente ellos al elegir nacionalizar digamos, la elección del 18 de mayo con distintos referentes que hoy ocupan cargos en el Poder Ejecutivo de la ciudad, me parece que no fue un acierto y esa fue la gran diferencia con el resto de los espacios políticos. Ujú. Eh, digamos que la Libertad Avanza puso en su lista a caras nuevas, lo puso a Manuel Adorni, que es el actual vocero del presidente, y después el resto de la lista estuvo conformada por legisladores que estamos actualmente en nuestro cargo, así que creo que esa fue la gran diferencia que propuso la Libertad Avanza. Si Y bien, ni hablar de la pobre gestión que está teniendo Jorge Macri en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien es cierto que se plantearon algunos temas específicamente sobre la ciudad autónoma, Manuel Adorni, el actual vocero presidencial, también nacionalizó la elección, de alguna manera teniendo en cuenta la figura de Javier Milei, digamos. Esto se va a centralizar también para lo que viene en diferentes jurisdicciones provinciales. Eh, la figura de Adorni fue la elección perfecta que pudo haber tenido la Libertad Avanza en Capital Federal. Digo porque había muchos nombres que figuraban como potables candidatos, pero fue la figura que de alguna manera tenía una comunicación permanente con la ciudadanía por su rol mismo protagónico como vocero presidencial. ¿Esto fue tomado con mayor participación, cree usted, de parte de la gente, que hubo un reconocimiento hacia la figura de Adorni? A ver, creo que el factor importante a destacar de Adorni como candidato es que él nunca participó de una elección legislativa, entonces era un candidato óptimo para encabezar la lista, además de que trabaja a diario junto al presidente de la Nación y a la secretaria general de Presidencia. Yo creo que la gente lo tomó como una persona distinta capaz de traer las propuestas y la voz del presidente acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque básicamente trabaja codo a codo con él a diario. Ujú. Entonces me parece que fue por parte nuestra, o sea, de nuestro partido, una gran elección como candidato y después no nos podemos hacer responsables nosotros de los nombres que tiran en los medios de comunicación como posibles candidatos. La Ujú. realidad es que eso lo termina definiendo en última instancia la conducción del partido a nivel CABA y a nivel nacional. Así que en ese sentido, digo, no, nada que aportar respecto a los comentarios que podrían haber hecho los medios en su momento. Ujú. Pero yo creo que Manuel Adorni ha sido un excelente candidato que representa justamente lo que nuestro espacio propone y lo que el presidente propone. Ujú. Bueno, aquí a nivel provincial se produjo hace algunas horas nada más el reconocimiento oficial de la Libertad Avanza como partido político. Sé que usted ha tenido una gran incidencia también junto a su padre, al actual diputado Roque Fleitas, el presidente del partido. Digo, de ahora también que comienza una nueva etapa, esto que inicialmente lo comenzaron allá hace 1 año y 5 meses atrás, pero se logró esa gran lucha. Parecía hasta imposible en su comienzo, en su momento, y se logra tener un partido político de esta magnitud, digo, con una referencia nacional muy fuerte, muy atrayente en este momento, y la posibilidad de participar del proceso eleccionario de las legislativas, las elecciones intermedias del 26 de octubre próximo. ¿Cómo se imagina este escenario, un nuevo desafío para la Libertad Avanza aquí en Entre Ríos? Mira, como bien decís vos, fue un trabajo y un proceso arduo. La personería se le otorgó al partido la semana pasada, después de un largo proceso de juntar adhesiones, de juntar afiliaciones, con muchas piedras en el camino por parte de actores políticos o personajes que quieren involucrarse en la política de la provincia, pero contra viento y marea logramos nuestro objetivo, que fue tener la personería jurídica definitiva del partido y además fue una misión que nos encomendó Lule Menem, Martín Menem y Karina Milei cuando hablé con ellos
que fue en el 2023, para poder iniciar de manera definitiva la construcción del sello partidario en nuestra provincia, y tuvimos siempre el aval y el respaldo de ellos para llevar adelante esta tarea. Si bien con Roque venimos trabajando desde el 2022 con el apoyo del presidente, porque nos conoce a ambos, la verdad que fue un proceso con bastante trabajo y muy acompañados obviamente de la militancia de la provincia, de distintos referentes, y de cara a esto nuestro objetivo es claramente participar con un sello propio en la elección de las legislativas nacionales, porque nos pasó que en el 2023 no teníamos sello partidario propio en ninguna provincia, y nos llevó por ahí a tener que hacer alianzas en lo que es la provincia de Entre Ríos, el caso particular con sellos políticos que terminaron traicionando al espacio y se fueron antes de asumir la banca. Entonces, nosotros no queremos a ningún actor político que venga por el carguito, nosotros defendemos las ideas, y hoy nuestro partido a nivel nacional y a nivel local ahí en la provincia de Entre Ríos tiene hoy una identidad propia y fuerza como para empujarse de manera definitiva en una elección. Después, lo que tiene que ver con acuerdos políticos de ir en conjunto o no con el PRO, será una decisión que se tome primero a nivel nacional y luego a nivel local. De esta mesa de diálogo va a participar claramente el presidente del partido de la Libertad Avanza Entre Ríos, Roque Fleitas, y se sentará a hablar con la conducción nacional, Karina Milei y Lule Menem, para definir de cara a el cierre de las alianzas en agosto, qué es lo que hará el sello en la provincia, si irá solo o no. Pero es muy pronto para definirlo. Igualmente, Roque ya la semana que viene seguramente estará viniendo a Capital Federal para tener una reunión con la conducción nacional. Ahora, ¿de qué dependerá todo eso, digamos? Porque puede haber quizás decisiones distintas para las jurisdicciones provinciales. ¿De qué dependerá eso también? ¿Cómo está el diálogo actualmente? ¿Si han apoyado en el Congreso un paquete de leyes que haya enviado el Ejecutivo Nacional, del comportamiento que haya habido entre una fuerza y otra? Digo, porque por ahí los disparadores, lo que ocurrió recientemente en la Ciudad Autónoma fue totalmente distinto. ¿Cuáles serán los tiempos, cree usted, que se va a dar en esto para la particularidad, preferentemente para Entre Ríos? Y digo, ¿va a ser indistinto cada una de las provincias en relación de lo que puede venir de una derivación nacional? ¿O por ahí va a haber algún tipo de decisiones provinciales también que van a tener una profunda inserción dentro de lo que significa su propio electorado? A ver, claramente lo que sucede en cada provincia tiene una voz muy importante el presidente del partido de cada distrito, porque no hay nadie que conozca mejor su distrito, ¿no? que una persona que Claro. reside en esa provincia. Así que Con en su el propia caso de Entre autonomía. Ríos, exactamente, en el caso de Entre Ríos, o sea, la visión que aporta Roque respecto al ámbito político de la provincia es muy importante. Siempre están en constante consulta con él para preguntarle determinadas cuestiones de la provincia, así que hay una injerencia de respetar también la autonomía de la provincia y la visión que pueda aportar el presidente respecto al panorama político en general, y en base a eso después evaluar si es posible o no una alianza. Si nos ponemos a analizar un poco lo que ha pasado a nivel nacional en distintas provincias, en algunas provincias se fue en alianzas con otros partidos, y en el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires no, pero creo que tiene que ver justamente con la particularidad de cada provincia. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, que la autonomía de la provincia en cuanto a su visión política se va a tener en cuenta y se va a respetar. Está bien. Digo, porque participar con un sello propio, como se lo decía particularmente a su padre cuando nos visitó aquí en estudios hace algunos días nada más, que cobra totalmente otra fuerza, es totalmente distinto que uno se sume a un frente electoral no teniendo sello propio. Ahora la Libertad Avanza ya tiene un peso específico particularmente, y eso cambia todo tipo de negociación también. Tal cual, es así. No es lo mismo participar en una elección sin tener un sello, como nos pasó en las presidenciales del 2023, que ahora tener fuerza propia, tener una conducción nacional que nos acompañe para poder acordar lo que son los lineamientos de cara a las elecciones de octubre. Así que en ese sentido
creo que la provincia va a tener un lugar muy importante y será cuestión de tener una mesa de diálogo de cara al poco tiempo que queda para el cierre de las alianzas. Ujú. ¿Usted cuándo finaliza su mandato como legisladora allí en la Ciudad Autónoma, Rebeca? Yo finalizo el 9 de diciembre y renuevo el 10 porque fui parte de la lista de Manuel Adorni, Ah, muy bien. eh, Ujú. así que voy a continuar en Son mi cargo y cuatro, estaré donde cuatro me años más. necesita el presidente. Así es, cuatro Ajá. años más de gestión para seguir haciendo crecer las ideas de la libertad en Ciudad Mm. Autónoma de Buenos Aires. Logramos obtener 11 bancas, con lo cual el año que viene vamos a ser 13 legisladores que respondemos directamente a La Libertad Avanza, Mm. al presidente y a Karina Milei. ¿En qué lugar estaba usted en esta elección? En el octavo Ajá. y en el 21 estuve en el cuarto. Yo Bien. acompaño al presidente desde el año 2020, así que los que me conocen saben mi historia de militancia y de defensa de las ideas de la libertad, pero más que nada también de acompañamiento a nuestro presidente. ¿Usted fue la primera mujer que fue electa por la Libertad Avanza en Ciudad Autónoma? Así es, porque en Ciudad Autónoma de Buenos Aires es donde nace justamente este sueño de tener un espacio propio llamado La Libertad Avanza. En su momento fue una alianza de partidos políticos, en donde otros tres sellos nos permitieron tener la primera elección junto a Javier Milei, donde él ingresa como Mm. diputado nacional junto a Victoria Villarroel, y obtener 5 bancas acá en la legislatura. Y ahí es donde comienza este sueño de la batalla cultural, de hacer crecer el liberalismo y de tener un espacio político propio que finalmente, Mm. después de estos años que han pasado, lo hemos logrado en distintas provincias. ¿Estuvo con Así que el estamos muy presidente en el orgullosos. búnker el pasado domingo? Sí, sí, estuvo el Mm. presidente, nos No, no, acompañó. sí, sí, no digo, estuvo usted con él, charlando también, obviamente, de este Sí, sí, hemos proceso. Mm. charlado. También nos estuvo acompañando la presidenta del Partido Nacional, Karina Milei, estuvo el candidato Manuel Adorni, y de hecho, bueno, el presidente y todo el gabinete de ministros nos han estado acompañando en la recorrida de campaña de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual es, creo que, algo muy valioso para destacar, porque se pusieron también junto a los candidatos y la militancia la campaña al hombro. Bien. ¿En algún momento le gustaría estar participando y siendo protagonista aquí en la jurisdicción provincial en Entre Ríos? Sí, obvio, siempre es un sueño poder representar a mi provincia. Aparte, digo, fui también uno de los factores claves en la construcción del partido. Claro. Lo trabajamos codo a codo con Rocky, con la militancia y los referentes, así que si bien yo prefiero no ser la protagonista y dejarlos a ellos que están en la provincia, yo siempre voy a estar en donde me necesite mi presidente primero, y segundo, claramente uno de las aspiraciones que tengo es poder representar a mi provincia, de la cual soy nativa, en el Congreso Nacional, pero eso creo que es una charla que queda para más adelante. Bueno. Rebeca, le agradezco este momento. Muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Un saludo. Que le vaya muy bien. Rebeca Fleitas, legisladora de la Libertad Avanza en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.